Era finales de los años 70. El mundo aún estaba fascinado y aterrado por la fiebre de los ovnis. Los testimonios de encuentros cercanos se multiplicaban. En Australia, en particular, hubo una oleada de avistamientos entre 1976 y 1978, con reportes de luces extrañas en los cielos de Melbourne, Sydney y las costas de Tasmania. La prensa amarillista hablaba de visitantes interplanetarios. La Fuerza Aérea Australiana, por su parte, mantenía archivos secretos bajo la clasificación de fenómenos aéreos no identificados. Había un aire de misterio y paranoia. En ese ambiente creció Frederick Valentich, un joven de 20 años. Frederick no era un muchacho común. Hijo de una familia trabajadora, vivía en Melbourne y soñaba con volar desde niño. Se inscribió en una escuela de aviación privada y, aunque no era el más brillante de sus compañeros, compensaba con disciplina y entusiasmo. Pero había algo peculiar en él, tenía una obsesión con los ovnis. Sus amigos y familiares recuerdan que compraba revistas de ufología, veía documentales y discutía en la mesa sobre lo que los gobiernos ocultan. Su padre, Guido Valentich, llegó a decir a la prensa: "Mi hijo estaba convencido de que los ovnis eran reales y tenía la esperanza de ver uno algún día. Nunca pensé que ese deseo se volvería en su contra". Frederick además era un joven sensible, un poco introvertido, con una fijación en misiones importantes. Había hablado en más de una ocasión de que si llegaba a tener un encuentro con ellos, lo tomaría como un honor. Era un sábado por la tarde. Frederick llegó al aeropuerto de Moorabbin, en Melbourne, con la intención de realizar un vuelo de entrenamiento en solitario. Había solicitado una ruta hacia Ken Island, en el estrecho de Bass, un tramo de 235 kilómetros sobre el mar. El avión era un Cessna 182L, matrícula VHDSJ, ligero, monomotor, sin nada especial. El clima era relativamente bueno. Cielo despejado con algunas nubes dispersas y visibilidad aceptable. A las 18:19 horas, Valentich despegó. Su voz sonaba calmada en la primera comunicación con el control aéreo. El plan era simple: volar al sur, sobrevolar el estrecho, aterrizar en Ken Island, tomar contacto con un amigo y volver esa misma noche. Nadie sabía que sería su último vuelo. Durante los primeros 30 minutos todo parecía normal. Frederick se comunicaba con la torre sin incidentes. Pero a las 19:06 horas, la rutina se rompió. Valentich transmitió a la torre de control de Melbourne: "Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet, ¿tienen tráfico registrado debajo de 5.000 pies?". El controlador, sorprendido, respondió que no había ningún otro avión en la zona. Unos segundos después, la voz de Frederick sonó tensa: "Estoy observando un gran avión desconocido que parece estar jugando conmigo. Está volando sobre mí a una velocidad que no puedo identificar". El operador intentó calmarlo, pero la transmisión se volvió cada vez más extraña. Entre las 19:06 y las 19:12 horas, la conversación se volvió inquietante. Se transcribió oficialmente después, pero la grabación original, que aún existe, es perturbadora por el tono de voz nervioso y quebrado de Valentich. Fragmentos clave. "Frederick, no es un avión. Es alargado, metálico, brillante, tiene una luz verde en la parte superior. Controlador, Delta Sierra Juliet, confirme. ¿La aeronave es grande? Frederick, es enorme y está volando a gran velocidad. Ahora mismo está frente a mí, y no es posible que sea un avión". Lo más desconcertante fue su última descripción: "Conmigo. No es un avión. No es un avión humano". Segundos después, dijo algo que quedó grabado para la historia: "Está suspendido, está sobre mí, y no sé qué es, mi motor está fallando, mi motor está fallando".
Y de pronto, la radio registró un ruido metálico, como un zumbido extraño, de 17 segundos de duración, tras lo cual todo se cortó. La torre de control activó la alarma. En minutos, helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea despegaron rumbo al estrecho de Bass. Durante 4 días se realizaron búsquedas intensivas, cubriendo más de 1000 kilómetros cuadrados de mar y costa. No encontraron ni una sola pieza del avión, ni restos de combustible, ni señales de accidente. Era como si Frederick y su Cessna hubieran sido tragados por el cielo. Los pescadores de la zona, sin embargo, afirmaron esa misma noche haber visto luces verdes y naranjas flotando sobre el mar, en dirección a donde desapareció el avión. Algunos dijeron que parecían esferas que danzaban. Otros aseguraron que escucharon un ruido metálico profundo, como un motor extraño, que venía del cielo. El padre de Frederick declaró en televisión con lágrimas en los ojos: si mi hijo fue llevado, entonces todavía está vivo en algún lugar, con ellos. La madre, en cambio, cayó en depresión profunda, convencida de que su hijo jamás regresaría. El caso se convirtió en noticia internacional. Los periódicos titularon: piloto desaparece tras reportar un ovni en Australia. ¿Abducción en pleno vuelo? La noche en que el cielo se tragó a Valentich. La grabación original fue analizada por expertos. El zumbido metálico final nunca pudo ser identificado. Algunos dijeron que parecía interferencia electromagnética, otros afirmaron que era similar a sonidos de frecuencias moduladas que no pertenecían a un motor convencional. La Fuerza Aérea Australiana no pudo explicar el caso. Oficialmente lo cerraron como desaparición inexplicable. El domingo 22 de octubre de 1978, los periódicos australianos ya llevaban en primera plana: piloto de 20 años desaparece tras reportar un ovni sobre el estrecho de Bass. El caso explotó mediáticamente. Las radios transmitieron fragmentos de la comunicación entre Valentich y el controlador aéreo. La gente escuchó con horror la voz temblorosa del joven describiendo un objeto metálico brillante con luz verde. La opinión pública se dividió. Algunos lo tomaron como la prueba definitiva de que los extraterrestres visitaban la Tierra. Otros lo calificaron como un piloto inexperto que se desorientó y cayó al mar. Pero lo más desconcertante fue la ausencia total de restos. Nunca apareció ni una ala, ni un salvavidas, ni un cinturón de seguridad flotando. Nada. En las horas y días posteriores, comenzaron a surgir testigos que aseguraban haber visto luces extrañas en la misma franja horaria de la desaparición. Una pareja de turistas en Cape Arwe, al sur de Melbourne, relató haber visto un objeto enorme, con luces verdes y naranjas, que flotaba en silencio sobre el mar. Un pescador en Ken Island declaró que vio una luz verde intensa que parecía seguir el trayecto de un avión pequeño. Un granjero de Tasmania, entrevistado semanas después, afirmó que la noche del 21 de octubre observó un destello en el cielo que no podía ser un avión ni una estrella fugaz. Aunque estos testimonios fueron recogidos, la Real Fuerza Aérea Australiana los calificó como no verificables. Sin embargo, en los archivos desclasificados en los años 80, se reveló que al menos 7 reportes coinciden en la misma descripción: una nave luminosa de color verde sobrevolando la zona. La joya del caso fue la grabación de radio. Ese documento, de unos 6 minutos de duración, fue estudiado por especialistas en acústica. El resultado: la voz de Valentich se detectó cada vez más nerviosa, quebrada y jadeante. Hubo picos de interferencia electromagnética, como si una fuente de energía poderosa alterara la señal. El ruido metálico de 17 segundos al final no correspondía a ningún motor conocido ni a un fallo técnico típico de radio. Un físico de la Universidad de Melbourne sugirió que el ruido se parecía a un tipo de modulación desconocida, posiblemente producto de un campo electromagnético externo.
Los ufólogos lo interpretaron como la evidencia de que una nave no terrestre interfirió con el avión en el momento de la desaparición. El caso generó un abanico de teorías. A. Accidente aéreo. La hipótesis oficial más cómoda: Valentich se desorientó, se distrajo con luces, posiblemente Venus o un reflejo atmosférico, y cayó al mar. El problema es que nunca se hallaron restos del Cessna, pese a la búsqueda más grande en la historia del estrecho de Bass. B. Suicidio o fuga planeada. Algunos sugirieron que Valentich, obsesionado con los ovnis, planeó su desaparición como un suicidio dramático o una huida. Pero sus amigos y familia lo descartaron. Tenía planes para casarse. Estaba entusiasmado con su carrera. No tenía problemas financieros graves. Además, ¿cómo explicar las luces vistas por terceros y el ruido final en la grabación? C. Experimento militar secreto. Otra teoría plantea que Valentich pudo haberse topado con pruebas militares secretas de aeronaves experimentales. El estrecho de Bass era una zona usada ocasionalmente por la Marina. Tal vez fue víctima de un encubrimiento. D. Abducción extraterrestre. La teoría más fuerte en el ámbito ufológico: Valentich fue interceptado y abducido por una nave de origen desconocido. Las descripciones de nave metálica con luz verde coinciden con reportes en todo el mundo. El objeto parecía jugar con él, una conducta reportada en otros encuentros aéreos. El zumbido final sería la interferencia causada al absorber al avión completo. En 1982, documentos de la Real Fuerza Aérea Australiana fueron liberados parcialmente. Entre ellos había anotaciones de investigadores internos que admitían: no podemos descartar que Valentich haya encontrado un fenómeno aéreo desconocido. La falta total de restos resulta altamente inusual para un accidente aéreo. Además, en los mismos archivos se incluyeron reportes de ovnis en Melbourne y Tasmania esa misma noche, confirmando que varias personas vieron luces verdes en movimiento a las 19 horas. Guido Valentich, el padre, nunca dejó de hablar del caso. En entrevistas dijo: si Frederick está muerto, lo acepto. Pero creo que está vivo, llevado por seres de otro mundo. Tal vez algún día regrese, tal vez nunca, pero sé que no cayó al mar. En un programa de televisión, agregó algo que erizó la piel de la audiencia. Frederick me dijo una vez: papá, si los ovnis existen, yo quiero verlos de cerca, aunque no regrese. El caso Valentich se convirtió en leyenda mundial. Libros de ufología lo citan como uno de los 3 casos más fuertes de abducción en pleno vuelo. La película The Disappearance of Frederick Valentich dramatizó los hechos. En King Island, algunos lugareños dicen que en noches despejadas se pueden ver luces verdes en el horizonte, como un recordatorio de aquel piloto perdido. Incluso se han reportado supuestas apariciones fantasmales de Valentich. Pescadores aseguran haber visto un joven vestido de piloto caminando por la costa, mirando al cielo, como si aún buscara regresar. Hoy, más de 45 años después, el caso sigue abierto en la mente de investigadores. Nadie ha podido resolverlo. Los escépticos dicen que fue un error humano amplificado por la obsesión del joven con los ovnis. Los ufólogos lo consideran la abducción más documentada de la historia, pues hay grabación sonora, testimonios y una desaparición sin rastros. La reflexión final es inquietante. Si fue un accidente, ¿dónde están los restos? Si fue una abducción, ¿qué ocurrió con Frederick Valentich? ¿Sigue vivo en algún lugar, en otra dimensión, en otra estrella, como creyó su padre? El caso Valentich es un rompecabezas sin solución. Un piloto joven, un vuelo de rutina, una transmisión estremecedora con la torre de control, un zumbido final y el silencio eterno. La noche del 21 de octubre de 1978 quedó grabada como una de las más enigmáticas de la historia de la aviación y de la ufología mundial.
Frédéric Valentich desapareció sin dejar rastro, pero su voz, temblorosa y llena de miedo, todavía resuena en las grabaciones. No es un avión. No es humano. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.